Buenos días, mi nombre es Dolores Rascón y a continuación voy a proceder a la exposición de mi comunicación en el Congreso Promocionando Derechos, Buen Trato y Participación en la Escuela. El título de la misma es Pedagogías activas y alternativas en educación infantil y educación primaria. Durante el desarrollo de la misma vamos a realizar una introducción, un marco teórico, vamos a ver el método y por último vamos a realizar una anticipación de resultados. Damos paso así a la introducción. Mediante esta comunicación voy a dar cuenta de la investigación que estoy llevando a cabo para el desarrollo de mi tesis doctoral. Con ella se pretende realizar un estudio sobre el efecto que tiene en el desarrollo del alumnado de educación infantil y primaria el uso por parte de los docentes responsables de pedagogías activas y respetuosas con las necesidades e intereses del alumnado, teniendo en cuenta lo que el niño necesita en su proceso de desarrollo y aprendizaje. Las pedagogías activas plantean un cambio respecto a la educación tradicional, donde el protagonista, en este caso de la educación, es el niño, a lo que llamamos paidocentrismo, y el docente es la autoridad que va a guiar ese proceso desde una posición de rol de servicio y respeto a las necesidades del alumnado. Por ello se dice que desde las pedagogías activas se tiene en cuenta lo que el niño necesita en cada momento, desde un punto de vista cognitivo, social, emocional, físico y afectivo. Es decir, que el protagonista va a ser el niño y el maestro o el docente va a ser el que va a estar al servicio de él según las necesidades de éste. Por ello, la presente tesis se acerca a escuelas que basan el proceso de enseñanza y aprendizaje en una educación activa, para descubrir la labor que en este sentido están realizando sus propuestas y sus formas de pensar y materializar la educación. En definitiva, lo que se busca es comprender los procesos docentes en la forma de concebir la educación y de llevarla a cabo a través de concepciones y procedimientos pedagógicos que profundizan en el sentido de la educación, su planificación, evaluación y dinámicas organizativas implicadas. Es decir, se va a tener en cuenta cómo se organiza el docente, qué funciones potencia, cómo materializa sus propuestas, mediante qué procedimientos pedagógicos y dinámicas, etc. También nos interesa indagar sobre lo que hace que un centro educativo se constituya como una organización que tiene altas expectativas de garantizar de la manera más adecuada posible la educación y el aprendizaje que sea lo más adecuado posible para el educando, posibilitando además su bienestar y su desarrollo humano. Termino con la introducción y damos paso al punto número 2. A continuación se plantea un breve marco que da forma a la presente investigación, planteando los rasgos más característicos o sobresalientes de las pedagogías activas y respetuosas con las necesidades e intereses del alumnado. Respecto a los espacios, ambientes y tiempos de trabajo, suelen ser abiertos, alegres, ambientes preparados para aprender, donde es el niño el que desarrolla su propio aprendizaje, gracias a esa preparación idónea del ambiente y los recursos necesarios. Como podemos ver en estas fotos, podemos ver aquí ambientes preparados pensando en el niño. Los tiempos se disponen entonces en función de las necesidades de los niños. No se establecen unas metas u objetivos que los niños tienen que conseguir en un determinado tiempo, sino que se tiene en cuenta lo que cada uno de ellos necesita en cada momento, su ritmo y una personalización en los objetivos a adquirir. De esta manera, el discente hace uso del tiempo que le es necesario en cada momento del aprendizaje, afianzando los procesos que necesitará para seguir aprendiendo. Para ello, el docente adapta el proceso a cada niño y grupo, guiando su aprendizaje. No en vano, Rebecca Will sostiene que el adulto ha de adaptarse al niño y no al contrario. Por ello se dice que el maestro es un guía, el que orienta el aprendizaje y el que debe de facilitar las condiciones para que éste se lleve a cabo y se puedan conseguir aprendizajes significativos y adecuados. Como señala Dewey, filósofo norteamericano progenitor de la escuela nueva, los niños no llegan a la escuela como limpias pizarras pasivas en las que los maestros pudieran escribir las lecciones de la civilización, no. Cuando el niño llega al aula ya es intensamente activo, y el cometido de la educación consiste en tomar a su cargo esta actividad y orientarla. En definitiva, el docente estimula,
mediante la creación de las condiciones adecuadas al alumno para que se sienta motivado en su proceso de aprendizaje. Por su parte, el alumnado es el centro de la actividad educativa, paidocentrismo. El paidocentrismo reconoce al niño como el protagonista del proceso de aprendizaje, desempeñando un rol activo. Él es el que participa en el proceso de enseñanza-aprendizaje según que sus intereses, sus procesos, sus ritmos y sus motivaciones. Por ello, es de suma importancia el respeto a las características individuales de la persona, lo que favorece su autoestima y su autonomía personal. Y como se señala desde las teorías de la autodeterminación, se favorece la competencia, la autonomía y las relaciones adecuadas basadas en un vínculo seguro. Estas pedagogías convierten al alumno en el protagonista de su aprendizaje. Con esto terminamos el marco teórico y pasamos al método. Perdón. Como se ha planteado en la introducción, el objetivo de esta tesis es acercarnos a la posición de docentes que desempeñan su trabajo en centros donde se usan de forma habitual pedagogías activas y respetuosas, conociendo los marcos teóricos de su labor docente, los procedimientos pedagógicos que utilizan para responder y garantizar el derecho de la educación y las dinámicas organizativas implicadas. Y aunque esta tesis no está concluida, hay un estudio previo en el que he participado y que se acerca a esta temática en el que nos vamos a basar para dar algunas pinceladas y anticipar algunos resultados. Partiendo de los objetivos señalados, la presente investigación se adapta a una metodología cualitativa basada en el estudio de casos, pues lo que se pretende es prestar atención a lo que específicamente puede ser aprendido y transferido sobre la labor de docentes comprometidos en respetar las necesidades del alumnado en el contexto más amplio del centro docente donde desempeña su labor. Respecto al procedimiento de recogida de información, se llevará a cabo mediante 3 instrumentos: la entrevista semiestructurada, el grupo de discusión y la observación en el aula. Para la elaboración de resultados y extracción de conclusiones tendremos en cuenta varias dimensiones: los marcos teóricos de referencia, la formación docente, las motivaciones profesionales, el proceso educativo, los procedimientos pedagógicos, la función docente y las dinámicas organizativas. De esta manera, finalizamos este apartado y pasamos al último punto, la anticipación de resultados. Basándonos en el artículo Educación activa como propuesta equitativa en centros docentes de infantil y primaria de la región de Murcia, cuyas autoras son María Ángeles Moreno, Carmen María Martínez y Dolores Rascón, artículo en prensa que será publicado en el siguiente número de la revista Education Siglo XXI, procedemos a anticipar algunos posibles resultados. Como habéis comprobado, Dolores Rascón soy yo. Para realizar este estudio, se partía de los testimonios facilitados por un grupo de docentes de diferentes centros docentes de educación infantil y primaria, cuyos principales pilares se basan en una educación respetuosa con las necesidades del alumnado. Estos testimonios se recogieron a través de entrevistas individuales semiestructuradas, siendo la muestra resultante de un total de 15 docentes. Tras el análisis de estas entrevistas y encajándolas con las dimensiones antes enumeradas de mi tesis, podemos llegar a las siguientes conclusiones. Todos los docentes creen que la educación que han recibido la que recibieron en su momento, no es la que quieren reproducir ellos, por lo que se esmeran en conocer otras alternativas para poder ofrecer una educación de calidad, donde sea el adulto un acompañante del proceso educativo y del desarrollo emocional de los alumnos, y que no sea el protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje, que debe ser el niño ese protagonista. Otro aspecto sobre el que se habla en el mencionado artículo es la visión de la educación y de los principios generadores adecuados para la fundamentación equitativa y el desarrollo de la misma. Una vez más, la mayoría de los participantes hacen referencia a la importancia de la educación activa y el cuidado durante la misma del proceso tanto emocional como del respeto a los discentes, a sus procesos de desarrollo, ritmos e intereses.
Algunos principios que señalan los diferentes docentes y que son comunes a la educación respetuosa son: la educación activa es inclusiva. Se tiene en cuenta a todos los estudiantes en un ambiente de igualdad, respetando, valorando, confiando y comprendiendo lo que necesitan y sienten en cada momento. Juego y libertad de movimiento. La metodología activa apuesta por la libertad de movimiento de los niños y la importancia del juego libre. De aquí que todos los docentes entrevistados coincidan en los beneficios del juego. Reúne aspectos significativos consistentes para el fortalecimiento de las habilidades cognitivas y sociales, pensamiento, sentimiento y actuación. Es el medio de expresión más acertado que tienen los niños y niñas para llegar a comunicar sentimientos, pensamientos o evidenciar situaciones por las que se estén atravesando. Es la base más importante para consolidar las relaciones con sus pares en toda la etapa infantil. Para Eisenkang, al compartir características con las distintas actividades cotidianas, el juego se vuelve un instrumento necesario para reproducir las estructuras, los esquemas y los mecanismos mentales que se van formando o consolidando en el desarrollo de la infancia. Representa en los niños un medio práctico de comunicación, expresión, consolidación y construcción de aprendizaje innato. De igual forma, es integrador y global en el que el funcionamiento de todo el cuerpo se ve implicado. Otro aspecto analizado en el artículo es el referido al proceso educativo, su planificación y su evaluación. En este punto se hace referencia a cómo aprende y se desarrolla un niño a lo largo de las diversas etapas de desarrollo neuro y psicoevolutivo y llegamos a la conclusión de la importancia de que el aprendizaje sea lo más adecuado, de que el niño pueda moverse con libertad, de que se den unas condiciones adecuadas para que se pueda dar y se adquiera ese aprendizaje deseado. En ese sentido, se desprende la idea de que la evaluación ha de partir de un proceso de observación respetuosa del proceso y progreso en el aprendizaje, para poder así seguir facilitando al niño lo que necesite para seguir aprendiendo y mejorando su experiencia de aprendizaje. El último punto analizado hace referencia a la función docente que acompaña. Todos coinciden, en que es el alumno el protagonista del proceso de aprendizaje, donde el adulto es el facilitador para que éste se produzca de una manera adecuada. El adulto hace que entre el niño y el ambiente exista una conexión. El adulto es consciente de que es un colaborador. Con esto finalizo la exposición de la totalidad de mi comunicación. Agradezco el tiempo y la atención. Muchas gracias.